Buenos días, señorías. Traemos una proposición no de ley de las muchas que se han trasladado en esta legislatura dedicada a la gente de nuestro campo y de nuestra mar, a nuestro sector primario. Es verdad que esta, con un nivel de concreción importante, un único punto, ser capaces de recuperar los recursos, como mínimo, que había al principio de esta legislatura para el sector primario en los presupuestos. Digo porque en ocasiones traemos iniciativas cargadas no quiero decir filosofía, porque creo que cuando a veces está tan manido, desgraciadamente, o tan pervertido el concepto de filosofía, que da la sensación que es hablar por hablar, ¿no? Aunque creo que es mucho más profundo que eso. Pero sí creíamos que era necesario en un momento como este, prácticamente cuando se cumple ya el ecuador de esta legislatura, un poquito más del ecuador de esta legislatura, traer una medida concreta sobre algo muy concreto. Y es que cuando hablamos de nuestro sector primario, sin duda alguna, la situación es preocupante. Por eso hablamos tanto del sector primario. Y los motivos son múltiples, como hemos analizado durante este tiempo, como nos han trasladado del sector en las múltiples reuniones que hemos tenido, en las manifestaciones cuando han salido a la calle. Desde el encarecimiento de las materias primas, las consecuencias del cambio climático, la competencia desleal desde terceros países, la falta de relevo generacional, la no aplicación efectiva de la ley de cadena alimentaria, definitiva que se garanticen precios justos al productor, pero también la sequía, las plagas y muchísimas otras cuestiones que desgraciadamente está colocando a nuestro sector primario al borde del abismo. Y eso en contraposición de un sector primario que todos reconocemos que es absolutamente esencial para el mantenimiento de las comunidades rurales, de nuestras tradiciones y prácticas ancestrales, para avanzar, sin duda alguna, el elemento más fundamental de todo, hacia la soberanía alimentaria, producir alimentos, para consumirlos y fundamentalmente desde aquí, desde nuestra propia tierra, para reducir la huella de carbono y la lucha contra el cambio climático, para conservar el paisaje o, como se está demostrando cada vez más importante, y se decía incluso en el día de ayer en alguna intervención, como prevención de incendios forestales. Fíjense si es importante el sector primario que incluso nuestra propia Constitución, la Constitución española, en el artículo 130.1, es el único sector que diferencia del resto de los sectores económicos por su importancia. En ese artículo se establece que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos, y en particular de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía. Yo creo que todo esto nos pone y nos sitúa en la importancia que el sector primario tiene, mucho más allá, como decía antes, de la producción de alimentos. Por ello es imprescindible que desde todas las administraciones se redoblen los esfuerzos en apoyo a la gente de nuestro campo, de nuestra mar. Y es verdad que no debe ser un apoyo exclusivamente económico. Debe traducirse en una mejora del reconocimiento social a la gente de ese campo, de nuestra mar, en una efectiva aplicación de la cadena alimentaria, en reducir la burocracia, en la mejora de las redes de agua, en el establecimiento de las cláusulas espejo, el asesoramiento técnico continuo, como cuando hablábamos ayer, que no era solo dinero para los jóvenes, sino acompañarles en el proceso. Pero, sin embargo, y siendo conscientes de todo esto, y aunque, como decíamos con anterioridad, no debe ser exclusivo el apoyo económico, sin duda alguna, señorías, sin dinero, entonces sí es filosofía. Todo lo demás está bien, pero eso debe traducirse también en recursos económicos. Fíjese, el Gobierno anterior desarrolló muchísimas acciones. Una de ellas, entre otras, fue lograr la autorización de la Comisión Europea para la ampliación de la financiación adicional del POSEI en 8,7 millones de euros como ayuda de Estado para la campaña 2023 y siguientes. Y ahora hay que exigirle, como conseguíamos también aprobar una iniciativa en el pleno pasado, que el Estado asuma lo que ya en su momento se aprobó también y está incluido en nuestro régimen económico y fiscal, y es asumir el 100% de ese POSEI adicional. Pero el Gobierno anterior, en paralelo a exigir a Europa y a reclamar a España, fue también aumentando los fondos propios de los recursos económicos de la Consejería, año a año. Y eso se tradujo en un incremento del 68% a lo largo de la pasada legislatura, muy por encima del incremento general del presupuesto a lo largo de los 4 años, que fue del 29%, lo que hizo que en el año 2023 el presupuesto ascendiera a casi 170 millones de euros. Por todo ello, la verdad que fue sorprendente
Yo creo que fue sorprendente para todos, incluso para algún miembro del Gobierno y yo estoy convencido también para todos los miembros de la Comisión del sector primario, con independencia de que estuvieran en la oposición o en el Gobierno. Fue absolutamente sorprendente comprobar cómo en el primer ejercicio del actual Ejecutivo el recorte para el sector primario supuso 24 millones de euros menos, una disminución del 14,5% respecto al año 2023, sobre todo teniendo en cuenta que hablábamos de un presupuesto que se incrementaba en 1.121 millones de euros. Afortunadamente, y en el ánimo de verdad de dejar atrás, de no mirar tanto hacia atrás, sino sobre todo hacia adelante, a lo largo de la presente legislatura, la mayoría de las iniciativas relacionadas con este sector está contando con la unanimidad de los grupos parlamentarios. Recientemente, como decíamos antes, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para solicitar la actualización de las cuantías del POSEI, ajustándolo a los índices de costes actuales de explotaciones agrarias y ganaderas, así como exigir al Gobierno de España el pago de las cuantías adeudadas. En aras de ese espíritu constructivo y pensando en el bien del sector primario, es por lo que apelamos a seguir manteniendo esa unidad de acción en búsqueda de más recursos para la gente de nuestro campo y de nuestra mar. Y por eso presentábamos esta proposición no de ley, donde lo que instamos es aumentar al actual Gobierno los créditos presupuestarios a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria durante el presente ejercicio, al menos hasta alcanzar las cuantías existentes en el ejercicio anterior. Y fíjese que no soy nada ambicioso, no soy ambicioso planteando esto. Probablemente lo consigamos, me consta además que ya se han ido incorporando algunos créditos. Y digo que no soy ambicioso porque si lo fuera, el objetivo no tendría que ser igualar lo que hizo el Gobierno anterior. El objetivo tendría que haber sido sumar otros 24 millones por encima de lo que el Gobierno anterior dejó en un presupuesto que crecía en 1.121 millones de euros. Y sobre todo lo que quiero con esto es establecer ese mínimo para que en los próximos presupuestos no haya recorte. Votamos. Votos emitidos presentes 61, sí 61, no 0, abstención 0 y tener en cuenta que tenemos un voto telemático.